Fernando dice, el peronismo es la corriente más importante del nacionalismo populista autoritario argentino y como tal se ha adueñado del espacio en países que más afortunadamente ocupa la socialdemocracia. Primera definición. Segunda definición. El peronismo es la fracción populista del Partido Militar Argentino, el representante político de la línea nacional del ejército por oposición a la así llamada línea liberal. Tercera definición. El peronismo es una oligarquía. Si hay muchos peronistas, yo sé que les van a pasar cosas mientras siga leyendo, porque a medida que me voy adentrando, te van a pasar cosas. El peronismo es una oligarquía. Lejos de acabar con el carácter... Los que trajeron los tomates, tírenlos rápido. Es ahora sí, y apunten bien contra el autor. Es lo único que pedimos. El peronismo es una oligarquía. Lejos de acabar con el carácter oligárquico del poder en el país, el peronismo se limitó a reemplazar la oligarquía que lo detestaba con sus propios cuadros dirigentes. Dos más, el peronismo es también una red de castas monárquicas de carácter hereditario familiares. Las dinastías de los Menem, los Rodríguez Sá y los Kirchner, y sigue nombrando algunos otros más. El peronismo se ha transformado también en una asociación delictiva, una mafia. Y por fin, las dos últimas, el peronismo ha sido la expresión local de lo peor que en cada momento existía y existe en el escenario político mundial. Finalmente, el peronismo es la potenciación política de las peores características de la sociedad argentina: su corrupción y su fanatismo, su ombliguismo y su provincianismo. La van al final porque es una enumeración notable. Su cinismo y su cortoplacismo, su guaranguería y su mitomanía, su necrofilia y su propensión a los delirios de la unanimidad, su anomia y su autoritarismo. Frente a esto, me gustaría empezar a charlar con Fernando. Quiero referirme a algo que en el comienzo de su libro él refiere como un hecho personal y que tiene que ver con una familia que viene de la provincia de Buenos Aires, con primos que sufrieron distintos avatares, pero que muestran con una pintura que yo realmente felicito lo que vos crees que el peronismo pasó en primera persona, en carne propia, en la familia Iglesias. ¿Vos estás contento con el libro? Sí, estoy... bueno, déjame empezar agradeciendo. Tres agradecimientos rápidos. El primero del doctor Daceto, que está por ahí, de Editorial Galerna. Confieso que Editorial Galerna no fue mi primera opción, pero fue la editorial que tuvo el valor de editar este libro, a pesar de que muchos de sus miembros son peronistas, los miembros de su directorio, en un momento en que todo daba para que el que seguía era Scioli, y donde había otros que, teniendo más espaldas que Galerna, dijeron no, y esto va a ser muy conflictivo, etc. Esa apuesta merece un reconocimiento por parte del autor y yo les estoy muy reconocido al editorial por eso. Y estoy muy reconocido también a Gonzalo Garcés, que fue el editor del libro, que de entrada se entusiasmó, dijo esto va a andar, esto está muy bien, y dio algunos consejos muy útiles para mejorar lo que había. Y finalmente a vos, Luis, por haber aceptado. Es el segundo libro que presentamos, ¿no? El otro lo hicimos en Rosario, se llamó Kirchner y yo, y tenía un argumento bastante parecido, y también tenía lo que yo reivindico. El libro puede tener muchos defectos, a algunos les gustará mucho, a otros les gustará muy poco, para algunos merecerá el aplauso, para los otros el tomate, pero creo que tiene algo que compartía con Kirchner y yo, que era decir claramente algo que en ese momento parecía tabú, estaba vedado. Estaba vedado en aquel momento, estoy hablando del 2007, después de 3 o 4 años de que el país crecía al 8%, criticar al kirchnerismo era, de hecho el subtítulo de aquel libro era ¿por qué no soy kirchnerista? Había que explicar por qué uno no era kirchnerista, porque lo razonable es que era alguien con mis características fuera kirchnerista. Y ahora creo que el libro tiene esa virtud, haber enfrentado dos tabúes, no uno, dos tabúes, el del peronismo y el del setentismo, que es otro tabú muy radicado en la Argentina, motivo por el cual creo yo que hemos tenido un gobierno casualmente peronista y setentista por 2 años. Y nada, creo que el libro anduvo bien, anduvo muy por encima de nuestras
expectativas. Yo soñaba con que vendiéramos 10.000, 15.000 ejemplares, vamos por los 40.000 y ha tenido un éxito muy fuerte. Creo que el éxito principal que ha tenido es el de correr la línea. Es decir, la línea de lo que se podía decir sobre el peronismo se corrió. Y yo veo, no digo que sea un mérito solamente del libro, pero creo que el libro contribuyó a eso. Hay un cambio de época, las elecciones han reflejado un descontento, creo, no solo sobre el kirchnerismo, sino también sobre el peronismo. Pero creo que el libro ha contribuido a correr la línea y a decir, bueno, si te dicen gorila no es tan grave. No te dejes correr con que te digan gorila y que den por sentado, que es lo que creo que es la gran invención de la palabra gorila, porque junta dos significados, ¿no? Junta el significado gorila es el que critica el peronismo y gorila es el que quiere que los chicos pobres se mueran de hambre. La afirmación implícita es que quien critica el peronismo quiere que los chicos pobres se mueran de hambre. Todavía estamos un poco ahí. Quienes hayan leído esta semana las declaraciones que rodearon la marcha, todavía estamos un poco ahí, pero creo que el libro un poquito ha corrido esa línea y ha ayudado a que alguna gente se animara un poquito más de lo que se animó. Vos cuestionás en el libro seriamente algunos de los pilares en los que se dice asentado el peronismo, como por ejemplo la movilidad social. Comparto con vos, y era uno de los temas que quería abordar, que es esta descalificación muy estigmatizante, que es a los que no pensamos como el gobierno pasado, de ser gorilas, pero ya no es solo una calificación dialéctica, es una calificación que ha rozado la cuestión física, digo, la violencia física. Pero digo, me quiero tener un segundo en el tema. ¿No crees que la movilidad social es una bandera, por lo menos del primer peronismo? Mira, yo creo que hay que, para poder hacer un análisis de una fuerza política, hay que tratar de desligar lo que es producto de esa fuerza política de lo que es producto de un contexto histórico. Todos los países, en todo el mundo, la época del primer peronismo, es decir, la época de la salida de la Segunda Guerra Mundial, fue una época de fuerte ascenso de una serie de variables, desde una mayor participación del Estado en la economía hasta el aumento de lo que hoy llamamos el estado de bienestar. En Europa fueron las socialdemocracias o las democracias cristianas, los católicos. En Estados Unidos fue el Partido Demócrata y el New Deal y Roosevelt, y aquí fue el peronismo. Seguramente entre el 45 y el 70, 60, por ahí, ha habido sin duda un aumento, un ascenso social y una mejora de las condiciones de vida en todos los países, como en el mundo en general, pero muy particularmente en Latinoamérica. Pero para ver cuál es la influencia del peronismo, hay que ver cómo le fue a la Argentina con respecto a los demás países, ¿no? Claro, es muy interesante en tu libro cómo deconstruís, o planteas con datos objetivos de incorporación en la edad jubilatoria, aparición de las leyes de trabajo limitantes de los horarios, cómo en la región se habían dado, si no antes, más o menos. Claro, y el mismo dato con respecto a la distribución del ingreso. El libro divide los tres grupos políticos argentinos que han gobernado más, el peronismo, el radicalismo y los militares, como si fueran gobiernos autónomos. O sea, ¿qué hubiera pasado, se pregunta el libro, con la distribución del ingreso, el famoso participación de los trabajadores y de los salarios en el total del PBI, si solamente hubiera gobernado el peronismo, si solamente hubieran gobernado los radicales, si solamente hubieran gobernado los militares? Y para mí fue una enorme sorpresa descubrir que quienes mejor lo habían hecho desde el punto de vista de la estadística eran los militares. Es decir, desde luego es una sorpresa absolutamente inesperada, pero es el otro dato increíble es que de todos los gobiernos, y por lo tanto también del peronismo, el que mejor lo hizo en términos de participación de los trabajadores en los salarios, considerando el año de inicio y el año de final, es el de Menem. Enorme sorpresa, pero el dato está ahí. Entonces, uno no se puede pelear con los datos, uno tiene que interpretar la realidad a través de los datos y los datos duros. Y ahí me anticipo, por ejemplo, a un tema actual, el tema que yo escucho hablar, la ola de despido. Los datos, ¿cuál es el dato? El de CAME que hace 8 meses decía que no había inflación, y bueno. Entonces, me parece, el libro hace un esfuerzo por encarar estos dos y encuentra estos dos datos sorprendentes. Primero, no hay ninguna ley
importante en materia social, sancionada originalmente durante un gobierno democrático peronista. Ni una. Dos, desde el punto de vista de la participación de los salarios en el PBI nacional, el partido que lo ha hecho peor ha sido el peronismo. Las diferencias son mínimas, son anecdóticas y podrían estar inclusive dentro del error estadístico, pero a lo sumo tenemos que concluir que no hay diferencia y que por lo tanto habría que encontrar una explicación a esta leyenda peronista del ascenso social. Y hay un montón, lo que el libro intenta justamente es desmentir estas afirmaciones. A mí me pasó con una conocida periodista, no voy a dar el nombre, en una entrevista por televisión, y me dijo en tono, lo que vos dijiste lo dijo en un tono de enojada, pero el peronismo sancionó un montón de leyes sociales. Digo, bueno, ¿cuál? Se quedó helada, dura, hubo 10 segundos de estupor, porque se da por absolutamente sentado, y cuando vos decís, bueno, nombrame una, ¿cuál? Encontrás siempre de que a lo sumo hubo un perfeccionamiento, en jubilaciones hubo una incorporación mayor. O sea, se pueden nombrar, no estoy diciendo que el peronismo no tuvo ningún logro social, estoy diciendo que ninguna de las famosas leyes sociales, lo que dice la marcha peronista, los principios sociales que Perón ha establecido, bueno, no los estableció Perón, existieron en todo el mundo, avanzaron en esa época en todo el mundo y avanzaron más en el resto del mundo que en la Argentina, que es un poco la respuesta a lo que vos me preguntás. Cada vez que use la palabra gorila, quiero decir que me incluye porque, digamos, cada vez que voy a opinar digo que soy bastante gorila. Ahora, vos planteás concretamente que ¿cuándo se jodió la Argentina? Y señalás 3 fechas: el golpe de Uriburu en 1930, 1946, el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y 2001. ¿No es muy gorila eso? No sé, el libro también dice que la realidad es gorila. Cuando uno toma la realidad y toma los datos, en 1930 se jodió la Argentina porque se estableció un sistema de desprecio a la democracia republicana que duró hasta hace muy poco, con consecuencias terribles. Es imposible no ligar el golpe del 30 con el genocidio de Videla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se rompió algo. No es que lo que había antes desde el punto de vista republicano era una maravilla, pero en vez de ir para adelante fuimos para atrás. Y ahí está Perón, en la tapa del libro, acompañando el golpe militar. Y esa foto, yo la puse, insistí mucho en la foto y en ponerla en la tapa, porque me parece que es la fundación de las 2 grandes fuerzas políticas que han gobernado mayoritariamente la Argentina desde entonces hasta ahora, que son el Partido Militar y el Partido Populista. Pasaron 85 años, muchos dicen, pero el radicalismo también tiene que ser, pero el radicalismo gobernó 14 años. Es muy impactante, digamos, creo que si uno repasa la historia, y todos los que están aquí sentados seguro lo harán, pero contar desde 1930 hasta ahora, ¿qué franja pequeñísima fue gobernada por alguien que no fuera peronista? ¿Peronista o militar? Y el peronismo gobernó desde el 30 para acá, desde el 46 inicio para acá, la mayor cantidad, o sea, más de la mitad del tiempo, o sea, más que todas las demás otras fuerzas juntas, con 3 décadas completas que ninguna fuerza política en Argentina ha tenido. Perón tuvo una década, Menem tuvo una década, Kirchner tuvo una década, nadie tuvo ese poder de continuidad en el tiempo de implementar una política, y siempre con resultados desastrosos desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista económico. En los 3 casos hubo lo mismo, por distintos medios hubo lo mismo, 3 o 4 años de plata dulce, de fiesta redistributiva, de los derechos de los trabajadores, y el resto de la década para pagar la cuenta, terminando en muchos casos con crisis muy fuertes, ¿no? Como nos toca ver ahora. Así que, me estaba salteando una cosa, no tratando de acordarme. El 30 es una fecha, el 46 es otra fecha tremenda, porque es un momento extraordinario para la Argentina. Fin de la Segunda Guerra, como ahora, los commodities para arriba, porque tener trigo era como tener la soja durante la década kirchnerista. El precio del trigo saltó, hubo un pico de términos de intercambio en el 1948, las reservas del Banco Central estaban abarrotadas, estaban llenas de oro, y en 3 años eso se dilapidó. Se dilapidó, sí, se hizo mucha obra pública, eso está bien. Hubo una gran redistribución social, mejoraron los salarios,
pero sin ninguna posibilidad de sustentabilidad, porque se bancó eso con las reservas del Banco Central y con la suba de los commodities. Cuando bajaron los commodities y las reservas del Banco Central se agotaron, se vino el Perón del que pocos se acuerdan, que fue un Perón ajustista y que anticipó el menemismo, ¿no? Un gobierno muy abierto a la inversión privada, que apuntó mucho al campo y para mantener la economía en movimiento, y que, bueno, fue acusada. No hay más que ver los debates de los radicales en el Congreso acusando al gobierno peronista de entreguista del petróleo por el contrato con la que hoy es la Chevron. Las similitudes son enormes, por eso cuando a mí me dicen lo del peronismo y el kirchnerismo me pongo medio loco. Y la última es la del 2001. Yo creo que el 2001 es una fecha clave, y sobre todo es clave la pésima lectura que la sociedad argentina hizo del 2001. Sobre esa lectura errada, por eso la importancia del diagnóstico, por eso es cierto, yo quiero una Argentina orientada al futuro, y lo dice el último capítulo, pero un buen diagnóstico es esencial, porque si vos no, es como el médico, si no tiene un buen diagnóstico no te puede medicar bien, y la Argentina es un país en ese sentido enfermo. El 2001, el saldo que se saca es absurdo. La gente se acuerda de la pobreza y el estallido social de la Alianza. Cuando se fue la Alianza, la pobreza era del 38%, un año después de gobierno de Duhalde, y estaba en el 57%. 19 puntos sobre 38 son 50% más de pobreza en un año, es un récord mundial. 40% de inflación con salarios congelados. La gente se acuerda del 13% del recorte de la Alianza y todavía se lo enrostran a los que estaban, a Bullrich, por ejemplo, típico, ¿no? Y 13% era 13% de un descuento provisorio que el Estado iba a devolver para sueldos mayores a $1.000 pesos, que eran $1.000, que yo soy como 15, no, creo que es un poco menos, 800 creo que era la cifra. Bueno, a sueldos altos y en blanco. El 40% de Duhalde, sueldos en blanco, sueldos en negro, desocupados, jubilados, todo el mundo lo pagó. 40% con todo eso congelado, porque había más del 20% de desocupación y los salarios no se movían. 38, última cifra, 38 muertos desde la Rúa en la plaza. Ahí lo digo hasta de un lugar de pago chico. La provincia que más muertos tuvo fue la provincia de Santa Fe, 11. Gobernada por Reutemann. 11. Y en realidad algunos dicen que fueron 13, y cito a quién, en un hecho heroico, que era el arzobispo de aquella época, era Monseñor Mirad, que interviene en uno de los saqueos obviamente organizados y demás, y para, de una manera casi heroico, me tocó cubrirlo, yo salí a la calle como cronista, y digamos, había 2 muertos más, pero las provincias que vos planteás ahí, las provincias donde más muertos se produjeron fueron las provincias gobernadas por el peronismo, con policías provinciales, ¿no? 25 de 38 de los muertos de la Rúa murieron en provincias gobernadas por el peronismo y con control de la policía, que es lo que se le achaca de la Rúa, ¿no? Dicen, vos controlabas la policía de Capital Federal. Capital Federal murieron 7. Es horrible contar los muertos, pero los 38 muertos de la Rúa, 25 son peronistas, 11 Santa Fe, Reutemann, 10 Rucauf, Buenos Aires, y 4 en el resto. Ahora, yo no creo ni que Reutemann, ni que Rucauf, ni que de la Rúa mandaron a matar a nadie. Fue parte también de una policía desentrenada, bestial, despiadada, y de toda la locura que se armó. Pero seguir hablando de los muertos de la Rúa es otra falsificación de la historia. Sobre falsificaciones de la historia, creo yo, que se basa el prestigio del peronismo y se ha basado la leyenda que nos ha llevado a sufrir 12 años de kirchnerismo. Hay un dato que se reproduce ahora, en estos días, y que muchos analistas periodísticos debemos ser responsables, que es definir con simpatía al peronismo fuera del poder como inquieto. O sea, habrás escuchado que muchos discursos de nosotros los periodistas y viste que el peronismo fuera del poder se pone nervioso, lo cual no es más que un rasgo de autoritarismo, de desprecio de la alternancia republicana fenomenal. Y hoy día me gustaría verlo a la luz de, bueno, vos lo contás y lo planteás muchas veces en el libro, me gustaría preguntarte cómo ves en estos primeros 4 meses, en donde se produce el viernes una movilización muy importante aquí en la capital federal. Hoy Hugo Moyano diciendo Macri tiene menos política o sabe menos de política que yo de capar monos, Massa volviendo a negociar con Miguel Ángel Pichetto la ley antidespido. ¿Ves otra vez este germen de el peronismo fuera del poder se pone nervioso? Sí,
Sí, es horrible decir yo avisé, ¿no? Pero es así. Yo creo que hoy para entender el peronismo hay que entender dos conceptos, que son el club del helicóptero y el peronómetro. El club del helicóptero es el kirchnerismo, ¿no? El único proyecto político que estos muchachos se vayan lo antes posible, en lo posible antes de que vayamos todos presos. Eso es el club del helicóptero y es muy evidente todo lo que han hecho, me parece. Ya no lo que han hecho después de que ganara Macri, lo que han hecho antes, las bombas de tiempo que han preparado, la cantidad de empleados que han nombrado, los miles de empleados estatales que nombraron a último momento para o que queden adentro como saboteadores o para clamar contra la ola de despidos y la persecución ideológica. Es muy gracioso, porque te echan todos los empleados que entraron en el último año, son todos kirchneristas, y cuando los echan ya persecución ideológica. Bueno, si vos asumís solamente en el último año empleados kirchneristas y después los echan, la discriminación ideológica fue la tuya, no la del gobierno que los echa ahora. Bueno, el club del helicóptero es muy claro, el acto más evidente es el de no entregar el bastón de mando. No entregar el bastón de mando es decir claramente: yo no reconozco que hay una alternancia democrática, que fuimos a las elecciones y que perdimos y que legítimamente este señor Macri me ganó y le doy el bastón. Eso es lo que dice el pasaje de mando con el bastón. No hacerlo quiere decir que el que subió es un ilegítimo, un destituyente, un golpista que subió porque engañaron al pueblo con la conspiración y los fierros mediáticos y judiciales, bla, bla. Eso es lo que habilita y legitima el intento de destitución. La que habló, y el libro arranca de ahí, del manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronista, mencionado por la presidenta peronista de la Nación, Cristina Kirchner, en diciembre del 2012, cuando pensó que, ¿se acuerdan de Bariloche? Pensó que venían por ella y salió en una cadena nacional diciendo: esto ya pasó, en su manual de saqueos y desestabilización de gobiernos del PJ, más específicamente del PJ de la provincia de Buenos Aires, y se aplicó contra Alfonsín primero y contra De la Rúa después. Todos lo sabemos. Declaración de Cristina Kirchner, vean el video, está en el video. Acá es más aburrido de verlo. Escuchar a la presidenta decir esto es muy impresionante. Ese es el club del helicóptero. La segunda mecánica es el peronómetro. El peronómetro es un termómetro que mide la temperatura política sobre la base de la aceptación presidencial. Si el presidente Macri tiene 70%, el peronómetro marca aprobación unánime, somos todos republicanos, queremos una nueva Argentina y ayudar a que el país salga adelante. Si marca 60%, lo apoyamos críticamente, el compañero Macri está cometiendo algunos errores, pero seguimos apoyándolo. Si baja al 50%, no podemos no decirle a Macri los enormes errores que está cometiendo. Al 40% comienza el estado de liberación interna y los tiburones oliendo la sangre en el agua. 30% salimos a la calle, destitución contra el gobierno salvaje neoliberal. Ese es el peronómetro. Hay que ver cómo yo los desafío. Hasta ahora, yo esto lo escribí hace bastante y hasta ahora va punto por punto, ¿no? Está perfectamente bien medido. Anótenlo y vayan viendo, vean la estadística, la encuesta de aceptación de la figura presidencial de Macri y vean el comportamiento de los muchachos que son republicanos. Por eso, cuando empezaron todos a comportarse republicanamente, yo dije que los republicanos y los amigos se ven en los momentos de dificultad, porque el día del casamiento, el día del cumpleaños, a comer torta vamos todos. El día que asume y viene la luna de miel y todo eso, todo el mundo está ahí dándote la palmadita. Cuando la cosa empieza, el día del divorcio, estás solo con los 2 o 3 que en realidad te bancan. Y yo temo que, ojalá me equivoque, pero no le tengo ninguna confianza a los muchachos y me parece que si la aceptación de Macri baja, otra que el republicanismo. Van a tener que decir: no tenemos más remedio que para defender los intereses del pueblo volver a voltear un gobierno. No lo van a decir, pero es eso. Lo van a hacer. ¿Cuánto responsabilidad hay del gobierno de Macri, que asume una realidad que conocía, que se sabía? Vamos, yo sí creo que la herencia es una herencia muy pesada. Creo que no fue explicitada por el gobierno convenientemente. Me parece que fue mucho más
contundente María Eugenia Vidal en la asunción de frente al ex gobernador que se iba diciéndole nos deja una provincia quebrada, que el gobierno de Macri. Creo que el gobierno de Macri adolece de un Durán barbarismo exasperante por momentos. Pero digo, frente a esta realidad, ¿cuánto influye a la hora de incentivar a los muchachos, como vos decís, un gobierno que técnicamente es irreprochable, pero a la hora de tomar decisiones golpean definitivamente a quienes fueron sus votantes y que peor la están pasando? Hay, bueno, muchas que decir. Uno es sobre la parte de la sustancia de las políticas que se están aplicando. Para decirlo en una frase rápida, yo creo que el remanido ajuste no ha sido tal, me parece que han sido muy prudentes y me parece que además han tomado toda una serie de medidas para amortiguar. Creo que lo que más, la paradoja es que quienes más estamos sufriendo las medidas somos los votantes de Cambiemos. Clase media, me refiero a clase media. Abajo me parece que dicen esta frase que yo llamo el plan B del Club del Helicóptero, ¿no? El plan B del Club del Helicóptero es un gobierno de los ricos. O sea, ya se dieron cuenta que Macri no va a ser de la Rúa, no va a ser un no decisionista que va a tratar de flotar, va a matar o morir con la suya, y por lo tanto pasaron al plan B. El plan B es decir, toman todas las medidas para los ricos y nada para vos. Ahora, cuando dicen que este gobierno no tomó medidas para el pueblo trabajador y qué sé yo, a ver, de memoria, cito de memoria, se aumentaron, primera gran medida de este gobierno, se evitó el estallido, porque cada vez que la Argentina bajó del 5-7% de déficit fiscal, terminó en la lona, Rodrigazo, caída de la tablita y Malvinas al año siguiente con Martínez de Hoz, hiperinflación con Alfonsín, 2001 con el desastre cada uno de esos golpes aumentó la pobreza entre un 30 y un 50%. O sea, evitar la crisis es el primer deber que tiene este gobierno con respecto a los más vulnerables, como les gusta decir. Primera medida que me parece importante. Segunda medida, me parece que se han tomado una serie de medidas que nadie puede poner una firma en lo que va a pasar, pero yo creo que están dadas las condiciones para que la economía argentina, que hace 4 años que no crece, empiece a crecer de nuevo y que la gente deje de depender del subsidio y del clientelismo y del puntero y empiece a vivir de su propio trabajo. Yo no sé si es muy de derecha pensar en un país donde la gente viva de su trabajo y que se paguen buenos salarios, pero si eso es ser de derecha, yo soy de derecha. En una época eso era ser socialdemócrata, pero parece que acá eso se ha perdido. Y después ha habido medidas puntuales. Cuando han subido la tarifa de gas, hay una tarifa social para los que ganan menos de 12.000. Subieron los transportes, pero subieron los transportes en la zona más rica del país, que es esta, que somos nosotros, para igualarlas con las otras zonas que pagaban lo mismo. Y lo mismo con respecto en muchas de las tarifas energéticas. Y aún así, los que tienen subsidios sociales, asignación universal por hijo, empleados domésticos, no pagan la suba, no pagan la tarifa plena, hay una tarifa social también para ellos. Las asignaciones familiares subieron en casi 1,5 millones de personas. El mínimo no imponible se duplicó, es cierto, no se cambió la escala, pero se duplicó y eso es un avance muy grande, ¿no? Que hasta, creo que es 30.000 no pagues. Bueno, es un buen salario, 30.000 y no pagas nada de ganancias, me parece. Después, había un montón de otras. Ahora viene la inclusión del monotributo. Para las asignaciones. Por ejemplo, inclusión en la asignación universal por hijo del monotributo. Por ejemplo, devolución del IVA en alimentos para acordarse. Bueno, no, eso va a salir, eso yo creo que va a salir. Bueno, pero es una medida, esa es una medida que se pasó al Congreso. Pero a mí, yo veo medidas. Uno puede no estar muy de acuerdo. Cosas más concretas, el plan Belgrano Cargas. El plan Belgrano Cargas es un plan donde el Estado destina gran parte de sus recursos no a tirarlos a la calle con subsidios, sino a crear trabajo. Y crear trabajo tratando de hacer productivas y viables las provincias del norte que están fuera de la Argentina desde que se creó en Argentina.
Porque ni siquiera la Argentina agropecuaria, exitosa, la quinta del mundo y qué sé yo, pudo incorporar a las provincias del norte, porque había un problema de comunicación y porque los trenes no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Bueno, el Plan Belgrano es también una medida redistributiva a favor de los más débiles, que son los que habitan las provincias del norte, a merced de los caciques peronistas y el clientelismo del noreste y del noroeste. Yo veo un montón de medidas de este tipo, y me parece, sí, que hay coincido con vos en que hay una falta de énfasis al plantearlos. Es decir, si Cristina hubiera lanzado esto, hubiéramos tenido 20 cadenas nacionales con un Collita hablando del norte diciendo sí, ahora va a llegar el tren acá a Jujuy, qué lindo, ¿no? Entonces, nosotros, yo no sé si hay un déficit comunicación, hay una apuesta a una forma de comunicación muy distinta y que la sociedad me parece que todavía no percibe porque está acostumbrada. O sea, si vos estás acostumbrado a que te griten, viene uno y te habla y me decís, ¿por qué me hablas tan despacito? ¿No? A mí me parece que es normal la forma de comunicar de este gobierno. Difícil, otra discusión es si es adecuada. Y yo creo que hay un error. Yo este error veo. Porque también es cierto que la imagen, a pesar de la comunicación, que muchos critican, le da muy alta. Y es lo que te dice el equipo de comunicación. Estamos en el 65%, decían hasta hace muy poco. Ahora bajó. Pero estábamos al 65%, ahora se calcula hasta 50, 55, una cosa así, normal después de la luna de miel. Pero yo creo que el error de no comunicar la gravedad de la herencia recibida y el hecho de que el país era un tren que iba derecho al abismo, no se puede medir ahora. Esa comunicación era esencial en aquel momento, no para ahora, sino para cuando pasen los momentos más difíciles que vienen ahora, que va a ser este mes, el que viene y junio, ¿no? Ahí vos vas a necesitar algo que no hiciste, que es haber dicho con claridad que esto se desbarrancaba. Porque digamos, ahora no hay margen. Es interesante, yo leyendo tu libro me acordaba en una charla con personas muy importantes del gobierno, se daban estas cifras. La década menemista comparada con la década kirchnerista, en esta última hubo 600.000 millones de dólares más de ingresos. 600.000 millones de dólares más de ingresos que los 10 años de Menem, de la Revolución Productiva. Algunos dicen 800.000. Números más, números menos. Una enormidad. Digo, ¿dónde están? ¿En qué se han encontrado? El gobierno kirchnerista dice se repartieron el subsidio. No resulta de ninguna manera la suma. Digamos, evidentemente ha habido una fuga fenomenal de los dineros. Pero digo, ¿por qué no se ha planteado? Yo creo que digamos, ahora no tiene más margen el gobierno para plantear. Dato absolutamente de color, pero que demuestra de lo que es la herencia. Uno de los pivotes de la gestión tecnológica de Cristina fue el lanzamiento del ARSAT 2. Yo desconozco, y si hay alguien en la sala que no sepa, nos puede ilustrar. El lanzamiento de los satélites por parte de todo el mundo se hace prevendido. Es decir, se ofrece a todo el mundo, a empresas, estados y demás, para que esos satélites sean rentables desde antes, desde que se está construyendo. El ARSAT 2 no tiene ningún tipo de comercialización. O sea, ya en órbita se le está buscando clientes, para decirlo torpemente. Entonces, digo, esto parece que forma parte de la herencia del disparate populista de la gestión anterior, que no tiene... Es extraordinario lo que vos contás. Es extraordinario porque ese es el centro del problema del populismo. Si vos me preguntás dónde están esos entre 600.000 millones y 800.000 millones de dólares, muchos de ellos se la robaron toda. Imposible que se hayan robado esa suma. No. Básicamente lo que hay es un despilfarro de dinero gastado mal en cualquier cosa. Y gastado sobre todo en este tipo de cosas. Vos fijate, lo importante no era el satélite, lo importante era la conferencia de prensa en la cual Cristina anunciaba el satélite. E instalar el satélite como un gran logro de este gobierno. Y todo lo demás, yo en el libro cuento la anécdota de Perón y Richard. Perón cae embaucado por un vendedor de humo que es un rumano o húngaro, no se sabe muy bien, que se presenta como científico alemán y que va a parar a la isla Huemul en Bariloche diciendo que encontró una forma de extraer energía atómica uranio enriquecido. Sí, una cosa que la ciencia todavía no logró resolver, porque no es por fusión sino por fisión. No me metan en tema de energía nuclear, que sé poco y allá hace mucho tiempo, pero por años, o sea, se llegó a decir durante el gobierno de Perón que la Argentina había encontrado algo que en todo el mundo no se desconocía y que la Argentina le iba a vender
a Estados Unidos y al resto de los países del mundo energía en botellas de leche. Está registrado esto. 2 meses después o 3 meses después se descubrió que todo era un fraude y el tipo terminó prácticamente en cana, se tuvo que exiliar y no sé qué. O sea que no es nuevo, no es nuevo. Y eso, este es el gran problema del populismo y es el gran problema de la corrupción. No solamente la plata que se pierde, porque todos dicen, sí, la corrupción, si con la plata de los vagones de Jaime hubieran comprado vagones, no pasaba lo de 11, cierto. Pero eso es lo menos, porque tampoco se puede robar tanto y 800.000 millones de dólares son una cifra estratosférica. Carrió, que nunca se queda corta, dice se robaron 10.000 millones de dólares. Nos faltan todavía por lo menos 590.000 millones. ¿Dónde están? Están en el satélite, ahí están. Y en todas las locuras que se han hecho, sin ton ni son. A mí me contaban un ex asesor mío de cuando era diputado, que ahora está trabajando en el sector de medios, me contó que hay como 20 equipos de audio y video en todas las provincias con tecnologías que son más avanzadas que las que tiene la BBC. Mirá, eso es una locura, pero no porque hay que subestimar a las provincias, sino porque no te sirve de nada, ¿entendés? Vos tenés, es preferible que vos pongas un equipo que pueda manejar con gente que está capacitada para manejar ese equipo y hagas un curso de capacitación y vayan creciendo, no que le tires por la cabeza un aparato que no saben ni siquiera de qué lado lo tienen que agarrar, ¿no? Y esa ha sido la locura. Piénselo de Báez, piénselo de Báez. El gobierno de Cristina gastó, si hacemos la comparación per cápita, es decir, por ciudadano, 60 veces más en los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz que en los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. 60 veces más. Después, ¿por qué hizo eso? Y bueno, porque el 10, el 15, el 20% se lo llevaba a él y lo redistribuía. Pero el otro 80%, que es lo grueso, iba a parar a infraestructuras y a cosas o que no se hacían, ¿sí? O que si se hacían no tenían un correlato con la estructura productiva, había que hacer otras cosas. Es decir, el populismo y el clientelismo no solamente permiten que se apropien de recursos que deberían estar en otro lado, sino que además generan pésimas políticas públicas que despilfarran los dineros públicos y vos terminan 12 años donde sobró la plata y te encontrás que no tenés infraestructura, se te inunda la provincia, llovió mucho y te arrasaron la plata, te quedaste sin trenes, tenés que invertir en energía, es decir, dejaste el tendal, gastaste 6% más, otro ejemplo de eso, 6% más en educación pública. Ahí es difícil robar, digo, no es la obra pública, 6% más que casi todo debe haber ido a saber, qué sé yo. Resultado, educación pública para atrás en todos los niveles. Entonces, ese es el gran drama al que nos sometieron, ¿no? Contame qué pensás cuando se la define a Cristina como una estadista, una de las últimas líderes de la política argentina. Mejor chiste del año. Bueno, no, yo diría, claramente es una líder, ¿no? Hay un 20% de la población que todavía la cree y reivindica su liderazgo. No hay que más que enojar, está bien enojarse con eso, yo lo entiendo, yo me enojo con eso, me enojo bastante, pero también hay que entender cómo es que llegamos ahí, ¿no? Qué tradición, eso es una parte de lo que intenta describir el libro. ¿Cómo llegamos hasta acá? O sea, ¿cómo puede una persona... Mirá, te lo voy a poner así. Cuando el 10 de diciembre del año pasado, cuando el gobierno anterior se fue, las 5 personas que ocupaban los 5 cargos institucionales más importantes de la Argentina eran: presidenta, Cristina Kirchner; vicepresidente, Amado Boudou; gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli; canciller, Timerman; ministro de Economía, Kicillof. Yo no le daría ni a manejar un kiosco, eso sí. Pensar que eso, que la sociedad argentina eligió de alguna manera, porque no es tampoco que llegaron por sorteo o cayeron en un plato volador. Hubo un proceso político, votamos. Yo creo que en gran parte todo lo que pasó la catástrofe fue en el 2011. Lo digo como resentido que soy. Yo me quedé afuera de la Cámara en el 2011, después de 4 años en que habíamos sido, mal o bien, el bloque que se había opuesto más claramente al gobierno,
Carrió fue al 1,8%, mi lista, que fue en Capital Federal, yo era el segundo de la lista, necesitamos el 10%, sacamos el 7%, el PRO metió 3 diputados y nosotros metimos 1, dentro de la misma clientela electoral de alguna manera de Capital Federal, ¿no? Y todos los que habíamos sido fuertemente opositores al exilio. Entonces, hay una elección deliberada. La gente a veces vota irresponsablemente y no se da cuenta que el voto es un gran poder, porque no solamente fue un mensaje, porque después fue muy impresionante, porque después de eso, o sea, votaron con el 54% a Cristina, después de que ya había quedado, en el 2007 era una discusión, en el 2011 era claro lo que era el kirchnerismo, 54% Cristina. La oposición, el primer opositor creo que había sacado el 16%. Wiener. Y eran todos los que... Wiener, todos los opositores, no hagamos nombres porque no es importante, eran quienes habían sido más débiles en la crítica. El radicalismo eligió de sus líderes probables el que había estado más cercano al gobierno, ¿no? Y así con todo. Entonces, ¿qué mensaje recibe la clase política? Si vos estás en la Cámara de Diputados, ¿qué decís? ¿Salís a criticar al gobierno? Te metés abajo de la mesa y esperás que pase la tormenta, ¿no? Sí, los mensajes que envía la sociedad son fuertes y a veces los subestimamos la importancia que tienen. Fue tan fuerte este fenómeno que la oposición efectivamente desapareció y la gente se encontró desamparada, y en el 2012 pasó lo que pasó, que montado en Carrió, que resurgió un poco, y en que la economía bajó, porque la economía kirchnerista va así, ¿no? Los años de elección sube, los años de no elección baja, siempre, ¿no? Gastan toda la plata en un año, nada en el otro. Entonces es un camello eterno, ¿no? Parece una víbora. La nata empezó a aparecer y se montó ahí toda una ola de descontento que terminó en la apertura de... Primero terminó en que se licuó el proyecto de recontrarreelección que estaba, ¿no? Cristina Eterna, lo habían dicho ya, ¿no? Y eso fue así. Se votó de una manera en el 2011, el mensaje fue tan fuerte que la oposición desapareció del Congreso, y en el 2012 la gente desesperada salimos a la calle a decir, bueno, basta, dejen de robar, queremos vivir en una república, no queremos recontrarreelección. Entonces, mi lección de esto es que esos 5 llegaron ahí porque la sociedad argentina y el sistema de votación democrático en la Argentina ha funcionado hasta ahora como un filtro al revés. Yo lo he visto en el Congreso. Los diputados kirchneristas de menor poder eran pibes más o menos razonables con los que podíamos ir a tomar un café. Los que ya estaban en el candelero, en el bloque, ya no podían ni charlar. Los senadores, unos delincuentes, ministros, y arriba Cristina, ¿no? Entonces es un filtro al revés. Más arriba vas, peor es el nivel. Y por eso esos 5 personajes siniestros, que podemos decir, lo menos que podemos decir que son de una ostentosa mediocridad, eran los que estaban a cargo del país. Me parece que eso merece una reflexión sobre todo la importancia que tiene el voto, la importancia que tiene cada voto, el de decir más, sí, no importa, no cuenta. Cuenta mucho, la clase política vive de eso, piensa en eso y recibe instrucciones muy claras. Hay un dato que vos planteás en el libro que me parece interesantísimo, que también parece lejano, superfluo, que es el desprecio por la ley. Alguna vez Carmen Argibay, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, dijo: en nuestro país la ley es un obstáculo antes que un facilitador de la garantía de los derechos, etcétera, etcétera. Y me parece que el discurso, sobre todo en los últimos 12 años, instaló esta idea de que la ley era un obstáculo, que se podía vencer con la legitimidad de los votos, y que los votos, el 54, el 55%, daban derecho a ser más que la ley. Y me parece que esto es una herencia muy difícil de revertir, porque digo, hoy está instalado, después no la ley, hay que hacerlo, siempre hay una causa más importante que la existencia de la ley. Sí, si vos me preguntaras qué 2 grandes taras tiene la sociedad nacional, yo mencionaría 2, de las que se derivan todas las demás. Una es la abnegada lucha de la sociedad argentina contra el principio de realidad. Nosotros la realidad no nos gusta,
nos parece muy desagradable y nos gustan los sueños y las quimeras. Por ejemplo, ahora escucho mucho, ¿no? A mí no me simpatiza pagar la nafta que estoy pagando, pero después miro y es más o menos el precio que se paga en Chile, en Uruguay, Brasil, más o menos son esos los precios que hay en la región. Pero bueno, hoy la gente te dice, ¿por qué sube la nafta? En todo el mundo el petróleo está bajando. Ahora, si yo les digo, bueno, hagamos como en todo el mundo, vamos a hacer bajar el precio de la nafta como ha bajado en todo el mundo, siguiendo el precio del petróleo. Ahora, yo agrego una cosa, en todo el mundo las petroleras han despedido 1/3 de su personal y están reduciendo inversiones, lo que para la Argentina significa no sé cuántos miles de despidos en sueldos altos, que son los de los petroleros, no sé cuántos miles de despidos, y significa también 0 inversiones y por lo tanto vamos a seguir importando petróleo durante no sé cuánto. Va también esto, ¿no? Ah, no, eso no. Bueno, entonces tiene que haber un precio que no puede ser el de todo el mundo, ¿no? Entonces uno puede concordar o no con el gobierno sobre cuál es el precio de la nafta, pero si pones el precio de la nafta de todo el mundo, las petroleras hacen lo que hacen en todo el mundo, despedir y no invertir. ¿Quieres hacerlo? Lo puedes hacer, pero no hay una mezcla de el precio de todo el mundo y algo especial para la Argentina. No hay, porque es el mismo error simétrico al que hizo el kirchnerismo. ¿Qué es lo que dijo el kirchnerismo? No, los costos de la explotación del petróleo en la Argentina son nacionales, así que a nosotros el precio internacional no nos importa. Así que fijamos un precio y durante muchos años todos nosotros pagamos 3 o 4 veces menos que lo que era el precio internacional y nos encantaba, ¿no? Ok, ¿qué pasó? Que cualquiera que tiene 2 dedos de frente sabe que las empresas petroleras, las que tienen volumen de capital y know-how para hacer una explotación petrolera, son empresas globales. Nadie tiene una pyme petrolera que hace, ¿no? En general, son empresas globales. Y después tienes algunas pequeñas empresas más chicas que viven colgadas, que les cubren una parte del negocio. Pero los que ponen la plata y hacen cosas grandes son la Shell, la Exxon, Chevron y Petrobras y monstruos, ¿no? ¿Qué hicieron estas empresas? Dijeron, bueno, ¿cuánto pagan el petróleo en Argentina? 1/3 parte del precio internacional. ¿Cuánto pagan afuera? 3 veces más. Perfecto, en Argentina no invertimos nada, invertimos todo afuera. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Que nos quedamos sin petróleo y que ahora pagamos las consecuencias. Entonces, este problema del principio de realidad es uno de los grandes problemas que tenemos. Hoy, en Argentina, no se puede decir la palabra ajuste. Y yo mismo, cuando hablo de esto, no uso la palabra ajuste porque tenés que estar explicando 40 horas. Pero hay un ajuste de la economía. Pero, digamos la verdad, el gran ajuste de la economía fue el 2002, fue un ajustazo. La alianza intentaba hacer pequeños ajustecitos para que no pasara lo que pasó en el 2002, que es que la única forma de reactivar la economía fue subir la pobreza al 50%. Y el gobierno de Cambiemos lo que está tratando de hacer es eso con mayor decisión y con mucha mayor capacidad de gestión que la de la alianza. Tratar de ir encuadrando la economía con pequeños retoques, protegiendo sobre todo a los de más abajo, haciéndole pagar un costo relativo a la clase media que está un poquitito mejor y más o menos puede aguantar, en la esperanza de que esto no explote. Es cierto, recién hoy sale a decir Macri, el país estaba a punto de estallar, lo debería haber dicho antes, el primer día. Entonces, eso es uno. El otro problema es el que mencionaste vos, el de la ley. Con eso se explica también mucho. Pero vamos a suponer que nosotros estamos acá y que no hay ninguna regla social de comportamiento, por lo tanto, todos nos podemos robar entre nosotros, los varones pueden violar a las chicas más lindas y las chicas pueden atacar a los varones más atractivos. Sería un caos completo, ¿no? Entonces, apenas estallara ese caos, lo primero que saldría es, por favor, alguien que ponga orden. El hombre fuerte del fascismo, el hombre fuerte es la contracara de una sociedad que no tiene leyes, porque si vos tenés leyes, ¿para qué necesitas un hombre fuerte? Necesitas un gobierno que gestione, que administre, que tenga perspectiva, pero no necesitas un hombre fuerte que ponga orden. Y la Argentina se ha construido, esos 2 partidos fundados en ese acto, se han construido sobre la idea del hombre fuerte. Cuando yo era chico, se decía, la Argentina no está madura para la democracia. Y el subtexto es, a este país solo los militares lo pueden gobernar. Solo un macho militar con la espada bien larga puede ponernos en orden, porque si no acá nos matamos todos con todos. La contracara de la anarquía, de no respetar la ley, es el orden fascista.
que la propia sociedad reclama porque nota que está en peligro con respecto a sí misma. El otro es esta es la versión elitista, el macho militar que dice, a esto hay que ponerlos en vereda. Todavía se escucha, yo en Twitter los bloqueo a admiradores míos que me dicen, acá lo que hay que hacer es fusilar a unos cuantos. Esa locura todavía circula y es el producto de que no hay respeto de la ley, y cuando hay respeto de la ley uno hace ley por la propia mano también. Otra cosa interesante, ¿no? Cuando uno ve, qué sé yo, la agresión a Zanini o los scratches que organizaba desde el Estado, y son dos cosas bien diferentes, pero una cosa es el Estado, obviamente. Son dos cosas bien diferentes. Repudiable los scratches, creo que compartirán. Sí. Una cosa era que el Estado alentara completamente el envío del sindicato de camioneros al campo, del IRA a la plaza. Una locura. Del IRA, como le dice. Necesito del IRA. Pero esto también es el producto del no respeto de la ley. La idea de que a este país solo el peronismo lo puede gobernar viene también de la anarquía. No por casualidad, los gobiernos peronistas, las 2 décadas que hemos vivido de peronismo después de la recuperación de la democracia, vinieron después de 2 periodos anárquicos, la hiperinflación y la crisis del 2001-2002. No es casualidad. Y que la gente haya dicho por 2, 3, 4, 10 años, hagan lo que quieran, pero ahí yo no quiero volver. Entonces, el tema de la ley es fundamental porque es lo único que puede garantizar toda una serie de mecanismos de funcionamiento de la sociedad civil y de respeto de la República que nos eviten el fascismo. La ley no es de derecha, la ley es una base del orden civil sobre la que después se asientan las instituciones, entre ellas el Parlamento Nacional, en la cual hay derecha e izquierda. Cuando no hay ley, no hay ni derecha ni izquierda, hay anarquía y lo que hay es la ley del más fuerte. Nos quedan unos minutos para terminar. Yo querría utilizar tu misma estrategia que en el libro, que pensar en el país que vos querés, en el país, hoy, 2 de mayo de 2016, con el peronismo nervioso. A mí me parece un eufemismo intolerante, que se ponen nerviosos. Son poco republicanos y no soportan. Vos veías a Cousteau, la de Cousteau sobre. ¿Te acordás? Jean Cousteau, el autilo y todo eso. Sí. ¿Se acuerdan cuando hacían el experimento de tirar un poco de sangre en el agua? Los tiburones estaban todos aletargados y tiraban un poco de sangre y empezaban. Bueno, de eso se trata. Pero contá, digamos, el país que vos querés, sí, y el país que vos ves posible frente a lo que querés. Yo tengo una enorme esperanza de que tengamos un gobierno mediocre. Porque lo que tuvimos hasta ahora han sido desastrosos. Realmente. Un país con un enorme potencial, con una sociedad que tiene muchos aspectos de enorme potencial y otros increíblemente complicados, pero gobiernos que verdaderamente lo han hecho pésimamente. Me parece que este gobierno, en condiciones muy difíciles, y hablo de la herencia económica y de algo que yo escucho poco analizar, ¿no? Sobre todo a mis amigos radicales que dicen este gobierno no tiene política, ¿no? Digo, este gobierno tiene una situación parlamentaria más débil que la de la Alianza, ¿no? Entonces, tan mal no lo deben haber hecho si lograron que el 50% les avalara la entrada al mercado y la salida del default. Tan estúpido no me parece que sea. Y cuando digo un gobierno mediocre, digo, es muy difícil salir de la aridez. Hasta ahora el gobierno lo que ha venido haciendo es atajando penales. Alfonso lo dice, Alfonso Pratgay, que fue compañero mío en el bloque de la coalición cívica, dice, recién ahora somos un caballo que recién ahora está en las gateras. Pues muchos dicen, a ver, ¿y dónde está el programa antiinflacionario y el programa de reactivación? Digo, hasta ahora no sabíamos si íbamos a tener crédito externo y no es una pequeña variable, ¿no? Es como un médico que tiene que decidir si te va a operar o no operar, pero todavía no sabe cuántos glóbulos rojos tenés. Si te dice que te va a operar o no te va a operar, te miente porque no sabe. Recién ahora en la Argentina el gobierno creo que va a poder delinear. ¿Qué me espero? Yo creo que hay algunos aciertos importantes. Uno es el plan de infraestructura. La Argentina tiene un problema central con el industrialismo, la idea de que solo la industria manufacturera puede crear valor y que la principal fuente de trabajo es indefendible. 11% del trabajo en Argentina es trabajo obrero industrial, nada más. 11%.
y es 11% porque todo el resto de las actividades lo subsidian. Así que no puede seguir pasando esto que gente te quede y dice, yo soy empresario textil y a mí los números no me cierran. Bueno, entonces no sos empresario textil. Porque como yo digo, yo también, yo soy empresario textil, pero no tengo fábrica. Entonces el gobierno me tiene que ayudar porque yo tengo que dar trabajo. ¿Cómo no me dan un crédito de millones de dólares para que yo tenga una fábrica y dé trabajo y sea empresario? Vos sos empresario textil en todo el mundo si tenés una fábrica textil que en los parámetros de una economía más o menos razonable produce trabajo y para eso produce mercadería a un precio competitivo y que se sustenta de eso, no de un subsidio del Estado. Si vos producís a pérdida y la única forma es que el resto de las actividades económicas y el resto de tus conciudadanos te banquen la empresa, no sos un empresario textil, sos un payaso, ¿no? Entonces, la industria es una parte importantísima de todo país, pero es una parte más. Y si es la parte más avanzada, es la que tiene que ayudar a las otras, no la que tiene que ser ayudada. Es como, imaginémonos, una familia donde uno de los hermanos proclama ser el más brillante de todos y por lo tanto quiere que los demás le paguen los estudios. No, flaco, pará un poquito. Si vos sos más brillante, ayuda a los demás. Pagate los estudios tuyos y ayuda a los demás. ¿Cómo es que siempre todos los demás sectores, que son unos tarados, atrasados y qué sé yo, tienen que bancar al inteligente de la clase que es la industria? Y el gobierno en ese sentido me parece que lo tiene claro, apostó muy bien al campo, apostó a un proyecto industrial y de desarrollo que tiene una relación armónica con el campo, que no es campo o industria, que fue el paradigma del populismo, y apostó, porque esto es muy lindo, pero después vos decís, bueno, ¿y el empleo qué pasa con, vos decís, bien, sociedad de la información y el conocimiento, muy bien, sector agrario, muy bien, esto, aquello, todo muy bonito. ¿Y qué pasa con el 30% de la sociedad argentina que con suerte puede producir trabajo físico repetitivo? Es decir, que lo único que puede hacer es trabajo manual. Bueno, un plan de infraestructura, que es lo que el país necesita. Ahí hay una oportunidad enorme porque es armónica. Este país no puede ser productivo, no puede ser competitivo si no tiene una infraestructura. No tenemos ruta, no tenemos... Cualquiera que sale 100 kilómetros, se encuentra un camión del siglo XXI igual al que hay en Europa en una ruta del siglo XX diseñada en 1930. El camión de Europa circula por una autopista y ahí fue la guita. Eso es interesante para contestarte. La guita fue al sector privado. La infraestructura no hay un peso. Nosotros, clase media, cambiamos por ahí el auto, cambiamos el televisor, mejoramos la casa, la pintamos y qué sé yo, salimos a la calle y se la acabó, se cae todo a pedazos, no hay rutas, no hay trenes, no hay nada. Es raro un gobierno que supuestamente es progresista y cuyo proyecto, los 800.000 millones de dólares, fueron a parar a los consumos privados y no a la infraestructura pública. Ese es un error que creo que Cambiemos tiene claro. Y el plan del norte, el plan Belgrano, la idea es muy importante también federalmente, porque hay que dinamitar la fábrica de pobres del conurbano. Y no se dinamita con discriminación, y no se dinamita con agresiones, ni con posiciones exclusivistas. Se dinamita creando trabajo en blanco, productivo en todo el país. Y eso no puede empezar, nadie puede poner una fábrica en un lugar donde no llega una ruta o donde no llega un tren. Por lo tanto, primero hay que hacer la ruta y el tren, la gente tiene que arrancar de ahí y cuando la infraestructura se vaya construyendo, va a haber oportunidades competitivas que absorban trabajo en todo el país. La locura de un país como la Argentina, donde 14 millones vivimos en un puntito así, es un tercio de la población nacional, en un territorio inmenso, es otra locura que debemos al populismo y eso también se tiene que terminar. ¿Hay algo que no te pregunté que tenés ganas de decir esta noche? No, agradecerles mucho a todos. Fue muy difícil escribir el libro. Recibí también muchas agresiones, muchas descalificaciones. Algunas recientes se han visto en televisión. El espectáculo que algunos han visto de cierto ex presidente del Banco Central, digo, no un funcionario de segundo orden, un presidente del Banco Central de un gobierno peronista que se pasó 60 segundos en televisión diciéndome que yo tenía caca en la cabeza y que me salía mierda de la boca. Ese espectáculo yo lo he visto en privado muchas veces, ¿no? Y eso fue muy difícil, pero pudo
pudo ser también tolerado porque mucha gente se acercó, me agradeció. Fue muy conmovedor ir por las provincias y ver gente que se acercaba y que me decía muchas gracias, porque esto, gente muy anciana, ¿no? Esto es lo que yo viví y nadie habla de esto, todos tienen miedo, nadie cuentan que había que ponerse el luto de vista ni que había que afiliarse porque si no te echaban del trabajo estatal. Y eso me parece que es una parte de la memoria argentina que es necesaria recuperar. No por afán de venganza, no por enrostrarles nada a nadie, sino simplemente porque es imposible pensar que pueda haber pluralismo, que pueda haber un libre debate de ideas, cuando una parte de la Argentina sigue creyendo que es toda la Argentina y que todos los demás argentinos somos una cosa muy extraña y que por ahí mejor que un pasaporte azul nos tendría que dar un pasaporte especial de otro color que diga argentino no peronista o algo parecido, ¿no? Entonces, decir todo esto no fue fácil, fue duro, fue también muy satisfactorio, me saqué las ganas, digámoslo también, pero también fue tolerable gracias al apoyo y al hecho de que hoy venís acá y la sala está llena y mucha gente se quedó afuera, y a que vos aceptás presentarme, y a que la editorial aceptó publicar mi libro, y a que muchos amigos me acompañaron en la aventura. Algunos están por acá, no voy a nombrar a ninguno para no ser aburrido, pero más que nada eso quería decir, gracias a todos ustedes. Bueno, los dejo con el autor. Gracias.